presidente. Dos puntos para empezar. La selección de estos personajes que nos proponen ha sido una selección de carácter privado. No hubo consulta pública cerrada en los términos de los intereses que han impulsado la reforma energética. Ya la senadora Padierna hizo una narración de lo que se va a entregar a estos señores. Es una serie de facultades enormes, ¿verdad?, que están de acuerdo con el principio de privatización y que les da facultades inclusive para vender, enajenar, porque terminan todos siendo organismos de carácter privado, con lo cual la enajenación de los recursos más importantes de este país queda en manos de estos personajes. No es cualquier cosa la asignación que hoy se va a determinar. Presentaré primero una valoración general, porque considero que es la que nos permite entender el perfil de quienes han sido propuestos. La reforma energética ha sido el resultado no solo de un proceso histórico de privatización, desregulación y liberalización del comercio desde los 80, sino el fruto del cabildeo e integración de una élite, ahora internacional o trinacional, México, Estados Unidos, Canadá, que ha logrado controlar las instituciones creadas a partir del Telecán y posteriormente de los mecanismos informales, régimen internacional de seguridad como el ASPAN, grupos de trabajo interdependientes y otros de consulta en materia energética, ambiental y de competitividad con el fin de promover sus intereses y sus agendas particulares. Esa élite, integrada por funcionarios públicos, centros de pensamiento cabilderos, grupos de abogados trabajando por imponer el derecho corporativo, empresarios, representantes de las corporaciones transnacionales, la academia e intelectuales orgánicos, asociados con diversos grupos de reflexión, se encargan de elaborar el bagaje ideológico mediático para justificar las reformas. En México trabajan muy de cerca en distintas organizaciones y mecanismos trilaterales de América del Norte en la toma de decisiones para modificar constituciones, políticas públicas e instituciones a través de influir en las distintas ramas del Estado mexicano. Si bien los actores políticos son participantes, es necesario destacar que las propuestas iniciales tienen como origen los entes privados de las corporaciones transnacionales, sobre todo las estadounidenses. En materia energética, esa élite ha logrado modificar el ramo institucional, regulatorio y el diseño de políticas públicas, modificando la Constitución a fin de construir el andamiaje jurídico para apropiarse de los recursos mineros, hidrocarburos de la nación, el manejo de las actividades estratégicas de sus dos industrias, petroleras y eléctricas, para con ello imponer un nuevo diseño productivo sobre los recursos estratégicos, para el manejo de la energía como preeminencia de los mecanismos de mercado. Han logrado la modificación de los derechos de propiedad para favorecer a los corporativos extranjeros y ahora se disponen a controlar el andamiaje institucional regulatorio para implantar el mercado, manejar la renta petrolera y garantizar la participación y los intereses del sector privado extranjero y nacional a partir de la designación de personeros en los organismos reguladores y en el Consejo de Administración de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad. Sin duda constituye un proyecto de clase. La globalización ha conducido a la conformación de dos grandes clases en nuestro país: el grupo y las élites, y estos personeros forman parte de estos últimos, logrando borrar la distinción entre intereses mexicanos y estadounidenses, con lo cual se pierde no solo el interés nacional y la soberanía,
sino que se consigue la aceptación por consenso de la apropiación de recursos y activos de México, que tendrán como resultado la profundización de la dependencia de México al insertarlo en el esquema regional para favorecer la seguridad energética de los Estados Unidos. Las élites, si bien añejas, se renuevan haciendo avanzar los tratados y acuerdos, cambiando de forma continua. Esta conformación está en la consonancia con el aspecto político, económico de los Estados Unidos. Las élites del Telecán no son las mismas de la reforma energética. Las primeras lograron las primeras regulaciones para encaminar el proceso de integración. Las actuales, grupos de trabajo con la colaboración de los empresarios a través del Consejo Coordinador de Competitividad de la América del Norte, diseñan las estrategias y modelos regulatorios para la homologación de prácticas a nivel regional y definen la agenda continental. Estas dictan a los organismos las políticas a seguir. Un aspecto medular es la construcción de consensos, que les permite ir más allá de la imposición de un poder absoluto de fuerza, en la medida en que han logrado convencimiento, entre comillas, mediático, teórico e institucional en México. En estos consensos se ha constituido la idea del petróleo como una mercancía, asociándola a la modernidad, la eficiencia y la competitividad. De aquí la disociación de objetivos nacionales y en cambio la asociación y legitimación para el mercado. En ese contexto, la actual propuesta de comisionados y consejeros para los organismos del sector energético es solo la expresión de esta integración y consensos de doctrina neoliberal e instituciones de América del Norte, que se expresa a través de intereses concretos tipo corporativo y académico, tomando en cuenta que personajes como Pedro Aspe, Andrés Rosenthal, Luis de la Calle, Rafael Fernández de Castro, Luis Rubio, Mario Molina, Luis Telles, Carlos Elizondo Meyer Serra, Arturo Fernández Pérez, participan en instituciones como Comex, ITAM, el TEC de Monterrey, la OSD y la UNAM, entre los grupos económicos del IMCO, el Consejo Coordinador Empresarial y la Comisión Trilateral. Se confirma esta integración a través de, 1, un cuerpo doctrinario de neoliberales, A. Fernández, Elizondo Meyer Serra, Luis de la Calle, etcétera. 2, intereses corporativos mexicanos, Cemex, Peñoles, Igneo. 3, organismos internacionales, OSD, Banco Mundial y Comisión Trilateral. 4, intereses financieros de México y Estados Unidos, Luis Telles, Pedro Aspe. Alianzas partidistas, prianistas en la Comisión Nacional de Hidrocarburos como Héctor Acosta, aquí descrito ya. Empresas transnacionales y sus influencias, British Petroleum, Sempra, etcétera. Élites integracionistas, Mario Molina, Luis de la Calle. La estrategia se fundamenta en cuotas de poder diferenciados y complejas para legitimar la entrega de nuestros recursos naturales y la renta energética legitimada en base a la eficiencia, protección ambiental, transparencia, en el marco del peso del Ejecutivo a través de la CNER. Asimismo, estas posiciones son ganadas ahora por quienes en la década de los 90 surgieron como negociadores de TLC y la apertura a la globalización como Luis Telles, Luis de la Calle, Arturo Fernández Pérez, etcétera. Estos 3 personajes tienen como historia común ser economistas egresados del ITAM, y alguna vez tratamos que hay buenos y malos en el ITAM. Tienen esa característica y que mantuvieron carreras paralelas en la Secretaría de Hacienda en la época de Pedro Aspe, sobre todo en el área de política de ingresos y asuntos fiscales internacionales, al mismo tiempo que se inician las negociaciones de TLC y 2 de ellos migraron a la SECOFI con Jaime Serra Puche para realizar las negociaciones. Ello les ha valido, sobre todo en el caso de Luis de la Calle y Luis Telles, la membresía a la Trilateral Commission, North American Group, junto a personajes nacionales como Luis Rubio, Jaime Serra, Lorenzo Zambrano, e internacionales como Madeleine Albright, Henry Kissinger.
Esta organización busca la cooperación, que es más bien la hegemonía, entre los Estados Unidos, Europa y Asia-Pacífico. La Comisión Trilateral ha sido acusada de promover a lo largo de los años adoctrinamiento ideológico en las escuelas de los Estados Unidos, promoviendo, entre otras cosas, lo que se llamó el espíritu de la época. Todo esto en favor de los hombres de negocios. Aunque todos se formaron en universidades nacionales, todos ellos hicieron posgrados en Estados Unidos. Destaca el hecho que los economistas son egresados del ITAM con posgrados en Estados Unidos. En cambio, los egresados de la UNAM y del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, casi todos de las áreas de ingenierías, a excepción de Reyes Heroles, también tienen posgrados en Estados Unidos en las áreas de administración de empresas. Universidades nacionales y universidades extranjeras, Chicago, MIT, universidades de Virginia, Stanford, Berkeley, Oxford, de Inglaterra y Boston. Grupos empresariales involucrados, CEMEX, Grupo Bayeres, grupos de centros de pensamiento, IMCO, colabora y recibe financiamiento el IMCO, entre otros, de la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte, Consejo de Competitividad de América del Norte, Embajada Británica, Foro Económico Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, Presidencia de la República, el Centro Woodrow Wilson, en donde están también Jesús Reyes Heroles y su hermano que es propuesto ahora, Luis Telles, Zambrano, Elizondo, etcétera. Estos elementos de toda una política de integración a los Estados Unidos de estos personajes nos revelan con toda claridad el perfil de los personajes que están siendo propuestos. Y estamos poniendo, o pretenden poner, en manos de esa élite absolutamente antinacional la mayor riqueza que tiene México en un esquema privatizado en el que tanto los organismos controladores como la estructura privatizada de Pemex y de la CFE se les otorgan facultades extraordinarias, casi facultades de propietarios, con lo cual son capaces y tienen facultades para vender, enajenar, endeudar el patrimonio más importante de México. De eso se trata, esa es la política. Si no conocemos este perfil y lo que se ha trabajado para dominar a este país desde la reforma constitucional, las leyes secundarias que son el producto y el triunfo de la política, de la geopolítica norteamericana, ahora tenemos que entender que esa estructura hoy tiene a los personeros colocados ya en los puntos de operación de lo más estratégico y más importante para nuestro país. Esa es la esencia de los nombramientos que han sido presentados el día de hoy. Voy a pedirle, señor presidente, que publique un texto que le voy a entregar completo, tanto en la Gaceta como en el diario de los debates, para que haya un conocimiento y no nada más el que veamos los nombres en particular, sino la política que nos ha llevado a ese sometimiento a intereses extranjeros. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, senador Bartlett. Y se giran instrucciones a la Secretaría de Asuntos Parlamentarios.